En 1535 llega el primer contingente español a lo que hoy es el territorio de Bolivia. Se trata de Diego de Almagro, que va camino al sur en búsqueda de riquezas que nunca encontró. La primera población española fundada en nuestro territorio se llamó Pari. La corona española, anoticiada de las gigantescas riquezas descubiertas, crea el Virreinato del Perú. El 18 de septiembre de 1559, el rey Felipe II crea la Real Audiencia de Charcas, que abarca la totalidad del territorio de Bolivia. Una jurisdicción dentro del Virreinato del Perú, dependiente de su capital, Lima. Años antes, en 1545, el yanacona Diego Hualpa había descubierto el Cerro Rico de Potosí, que sería el eje más importante de la estructura económica, social y política de lo que hoy es la República de Bolivia. En 1569 aparece en escena la figura más significativa de toda la historia colonial española en el Virreinato del Perú, el virrey Francisco de Toledo, conde de Oropesa, que sería el verdadero organizador del Estado colonial español en esta zona del continente. Toledo encuentra en Charcas las instituciones incaicas con rígida organización del Tahuantinsuyo y las etnias aymaras que han sido incorporadas al imperio. Además, los pueblos marginales derivados de culturas más antiguas como los urus, moyos y choquelas que subsistieron junto a las etnias aymaras. Toledo hace lo que se llamó una visita, algo muy parecido a un censo, y allí determina qué pueblos existen, cuáles son sus recursos, lo que les sirve para la imposición tributaria sobre el mundo indígena. Hace así un mapeo del Collasuyo, que considera varios grupos: los pueblos de la cuenca del lago Titicaca, como los Collas, los Lupacas y los Pacajes; la Confederación Charca, compuesta por 4 grupos, algunos trasladados por los incas a la frontera de los chiriguanos, y los charcas propiamente dichos, con su capital en Sacaca; los carangas, situados al sur del lago Poopó. En la zona norte están los callahuayas, que conservan parte de la lengua puquina, y en el oriente los yamparaes y al sur los lipes, dedicados a las minas. Toledo basa su nuevo sistema implantando el pago de un tributo a los indígenas, que varía según los ingresos de la comunidad, evaluados de acuerdo al número de varones de cada comunidad. El pago varía según el grupo en cantidad y calidad. Se puede tributar en ropa, maíz, ganado y en dinero a través de plata sellada. Toledo hereda a su vez la institución de la encomienda, establecida a raíz de la conquista para beneficiar a los conquistadores fieles al rey. La encomienda es una cantidad de tierra con los indígenas en ella incluidos. Los encomenderos están obligados a cristianizar a los indígenas. Nadie puede abandonar su lugar de origen. La encomienda se adjudica por 2 vidas, la del conquistador y su heredero. Después vuelve a la corona, que puede adjudicarla a otro dueño. Los indígenas huidos se convierten en forasteros que se ofrecen para diversos trabajos como yanacona, palabra derivada del incario que en la colonia viene a ser sinónimo de sirviente. El tercer instrumento de dominación del nuevo sistema es la mita. Están sujetos a ella 16 provincias desde el Cusco hasta Potosí. En Bolivia están los collas o masuyos, pacajes, urcosuyos, carangas, quillacas, soras, charcas y caracara. Estos grupos deben sumar 4.500 mitayos que trabajarán en las minas de Potosí durante 4 meses. 3 grupos anuales completan un número de 13.500 mitayos al año para trabajar en Potosí. ¿Qué hacen los mitayos? Trabajan en el socavón, mantenimiento de las lagunas para las máquinas hidráulicas que muelen el mineral, en los ingenios para amalgamar la plata con mercurio. Los que trabajan en el socavón no salen durante los 6 días de la semana. Por ello, se les da un pago mínimo. Los encargados de entregar las remesas de mitayos son los respectivos caciques. Las autoridades virreinales mantuvieron el sistema de tambos a la vera de los caminos y en las ciudades, una institución incaica que sirve para proveer a los ejércitos y a los mitayos que se trasladan de un lugar a otro. En la colonia es un alojamiento que permite llevar animales y los productos que se transportan. En las ciudades
Los tambos suelen tener un gran patio donde se hace la venta de los productos de la tierra. También se utiliza mano de obra indígena en los obrajes, que son centros de producción de telas en forma semi-industrial. Los centros obrajeros más importantes de los Andes estaban en Quito, Cusco y La Paz. Allí están las más grandes instalaciones, propiedades de españoles como los Chirim. Algunos indígenas eran asalariados, pero muchos eran llevados a la fuerza, en general como castigo por algún delito menor. Uno de los aspectos más importantes es la legislación diferenciada para españoles, mestizos y negros por una parte y para indios por la otra. Las leyes de Indias diferenciaban en lo urbano los sectores españoles de las partes de la ciudad dedicadas a barrios de indios. Estos tenían su propio alcalde y leyes adecuadas a sus usos y costumbres. Los españoles estaban terminantemente prohibidos de habitar o permanecer más de 24 horas en un barrio indígena. En Potosí, por ejemplo, donde la población indígena era muy numerosa, había 14 parroquias de indios y varios caciques tenían viviendas cerca de la ribera, el río artificial creado para la molienda de los metales. Este río separaba los barrios de indios de la zona española. Por eso se ha hablado frecuentemente de la República de los Españoles y de la República de los Indios durante el periodo colonial. El virrey Toledo había establecido la obligatoriedad de las llamadas reducciones. Se trata de la urbanización de la zona rural que consistió en reunir en un solo pueblo las aldeas prehispánicas dispersas. En Pacajes, por ejemplo, sabemos que se reunieron 23 pueblos antiguos en uno, Caquiaviri. En Tiahuanacu se reunió 10, en Jesús de Machaca 15. Esto facilitaba la cristianización y el control presupuestario y de tributo. El único español que podía vivir en ellos era el cura doctrinero. El proceso de evangelización adaptó los elementos y costumbres indígenas al diseño de las iglesias. Así, las iglesias en la zona de los Andes tienen un gran patio cercado parecido a las canchas que eran el punto de referencia de los cultos andinos, siempre a cielo abierto. Así nacen las iglesias con atrio y posa. La celebración de la misa se hace frecuentemente desde una capilla mayor o un balcón de cara a ese gran patio llamado atrio donde están los indígenas reunidos escuchando la prédica y la misa. En 1686, el padre Cipriano Barase funda la ciudad de Trinidad, que sería luego capital del departamento del Beni. Por la misma época, los franciscanos han comenzado a trabajar en el sur, en Tarija, lo que son los procesos de reducción que intentan llevar a los indios, entre comillas, a la civilización y abandonar la barbarie. A su vez, desde 1691, los jesuitas se van hacia el este y van a crear el circuito de misiones que conoceremos hoy como las misiones de Chiquitos. Los sacerdotes van a comenzar a construir la utopía y a la reducción de indígenas que además permite una presencia permanente de carácter geopolítico del mundo hispánico frente a los avances portugueses de los bandeirantes que tratan de expandir la frontera del Brasil imperial. Cada reducción jesuítica tenía dos religiosos encargados, uno el gobierno espiritual, otro el gobierno material. Tenían también autoridades indígenas que se renovaban anualmente. Cada reducción se hallaba dividida en dos grandes grupos, la familia y el pueblo en general. Al primero pertenecían los artesanos de diferentes oficios y al segundo todos los indios que se ocupaban de los trabajos ordinarios. Tenían un capitán y formaban un cabildo. La producción de la región son uvas, melones, higos, maíz, frijoles, maní, zapallos, caña dulce, ganado vacuno, una producción importante de azúcar. Los habitantes de las misiones hacen hermosos muebles taraceados que van a llevar a Charcas y desarrollan con la creación de instrumentos europeos extraordinarias composiciones musicales de carácter religioso y un dominio notable de la música barroca.
El 27 de febrero de 1767, Carlos III expulsa a los jesuitas de todos los dominios españoles y termina así una de las experiencias más interesantes y reveladoras de lo que hizo el mundo hispánico y particularmente la religión católica en el oriente del país. Las misiones franciscanas van a continuar, sin embargo, con ese extraordinario trabajo, aunque mucho más vinculadas al poder de la corona primero y del Estado boliviano después que los jesuitas, que habían intentado generar una suerte de Estado autónomo. Las instituciones coloniales han llevado adelante un eficiente sistema en favor de la metrópoli. Las riquezas mineras y el proceso agrícola que las sostiene van a determinar 3 siglos de dominio español que hacia el siglo XVIII ha establecido en América una nueva sociedad. La Pachamama ha sido identificada como la Virgen María, tomando la forma de la Virgen Cerro. El sol se ha identificado con Dios, así como Dios fecundó a la Virgen María con su espíritu, el sol lo hace con la tierra a través de sus rayos. Uno de los dioses andinos más importantes, Illapa, el dios del rayo y las tempestades, ha sido identificado con el apóstol Santiago, llamado en el Evangelio Hijo del Trueno. La nueva sociedad ha mezclado el poderoso pasado prehispánico y el periodo colonial para dar lugar, en medio de la violencia, la sangre y la confrontación, pero fecundando un nuevo espíritu y una nueva visión de mundo, que es este mundo mestizo americano, que también le toca a lo que luego sería Bolivia. Pero el proceso de explotación sistemática ha llegado para los indígenas a hacerse insoportable. Mientras la España imperial está entrando ya en una decadencia terminal, las viejas voces de la tierra han llamado a Túpac Amaru en el Cusco y a Túpac Katari en La Paz. En 1781 se produce el gran levantamiento indígena que cerca a la ciudad andina. 1780 y 1781 van a marcar el punto de inflexión que definirá el fin de la colonia española en los Andes sudamericanos. Las sublevaciones indígenas han comenzado prácticamente de manera simultánea en el Bajo Perú y en Charcas. La figura de Túpac Amaru, que reivindica al Inca, y su frustrado intento de toma del Cusco termina con la muerte del rebelde, pero la llama está ya prendida. En el Alto Perú, Tomás Katari está también en la línea de la rebelión. En la región de Chayanta, una de las más afectadas por el servicio de la mita a las minas españolas. El cacique Tomás Katari va a iniciar un reclamo que lo lleva hasta Buenos Aires y que lo lleva autoproclamándose cacique y desconociendo a los caciques que habían sido impuestos por los corregidores. Es apresado y finalmente muerto.